ver con la colonia. Estamos reponiendo el lunes festivo, entonces deben hacer doble, ¿no? Sesión 17 y sesión 18. Bueno, veníamos hace 15 días de hablar sobre lo que fue la colonización, la invasión de los pueblos europeos a América y qué repercusiones tuvo esto en la sociedad actual. Además de, digamos, algunos elementos en los que puntualizamos históricamente, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a ver aquí en el mapa. ¿Cuáles son los dominios coloniales en el siglo, del siglo XV al siglo XVII? Entonces vemos, por ejemplo, el Imperio Español, o lo que fue España colonizando. Miren todo el territorio que se colonizó España. Francia por aquí, Portugal, el borde de Brasil. Sin embargo, Brasil después fue totalmente colonizado por Portugal. Holanda, como la parte de la Guyana francesa, bueno, la Guyana holandesa, porque la Guyana francesa pues es de Francia, y bueno, Inglaterra. Inglaterra casi no colonizó aquí América Latina, Inglaterra colonizó fue África. La mayoría del territorio africano fue colonizado por ingleses y franceses. Aquí el imperio fue más que todo español y portugués. Entonces, bueno, con esto iniciamos. Tenemos lo político de la colonización y es, digamos, cómo estaba organizada esta estructura. Estaba en cabeza de la corona española, claramente. Quienes hubieran sido los reyes de España en ese momento, los reyes católicos, en un primer momento, en el 1492, y de ahí para allá, Luis XVI, y bueno, otros reyes, Carlos V, otros reyes. Durante 400 años, 500 años, pues hubo muchos reyes. Entonces, que eran la cabeza principal como de mando. Por un lado estaba el Consejo de Indias, o lo que ellos llamaban India, que después se dieron cuenta que era América, y la Contratación de Sevilla, que estas son como organismos auxiliares, y el virrey pues era el directo, quien ejecutaba las órdenes del rey acá. El rey estaba ubicado en España, no se iba a arriesgar a viajar hasta acá, y más que en ese momento pues se consideraba que la tierra era plana, se consideraba que el mar no tenía fin, que si de pronto nos abocábamos a tierras no conocidas, pues llegaban el ser humano al fin del mundo, ¿sí? Entonces los reyes no se arriesgaban a atravesarlo, por eso enviaban a otras personas. Entonces aquí por eso nombraron virreyes, para que obedecieran, digamos, la directa orden de quienes son los reyes de la corona española. ¿Sí? Y acá pues las órdenes se cumplían con disciplina, también se hacían cumplir por la violencia, muy notoria. ¿Sí? Tenemos gobernadores, obispados, audiencias reales, alcaldes. ¿Sí? Y acá tenemos el ejemplo pues de lo que fue México, pero en la Gran Colombia o la Nueva Granada también fue lo mismo. ¿Sí?
Era la misma estructura para todas las colonias funcionaban igual, pues porque eran súbditas de la corona española. ¿Mm? En lo que tiene que ver con, espérense un segundo, les spoileo toda la clase, pero no importa porque necesito algo que no descargué. Bueno, importante, igual ustedes ya lo saben, porque es como lo más evidente, pero importante que tengamos en cuenta que en la pirámide política, eh, social, organizativa de las colonias, se encontraban los españoles, un peldaño más abajo se encontraban los criollos. ¿Y quiénes son los criollos? Los hijos de los españoles que estaban gobernando acá. Más abajo se encuentran o se ubican o ubicaron a los mestizos, o sea, quienes fueran hijos de españoles indígenas. Más abajo se ubicaban los negros esclavizados y los indígenas propiamente, digamos, o sea, estos nativos que fueron mano de obra durante todo el tiempo de la colonia, eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces ellos eran considerados como poco menos que un instrumento de trabajo, ¿sí? Para ellos los esclavos no tenían alma, no eran seres humanos, solamente eran instrumentos de trabajo. Incluso Europa llegó a ser casa de negros en África, ¿sí? Para comprar, revender y traerlos a estas tierras americanas a trabajar, porque como habían acabado con todos los indígenas, los habían matado, no tenían quien les trabajara. Entonces ese cargo, ese papel lo suplieron los negros. Por eso digamos que aquí en América somos tan diversos en población, porque existían indígenas, es decir, aborígenes, que se desarrollaron acá, su cultura, ¿sí? Pero entonces trajeron digamos, población afrodescendiente, negra, esclavizada a comprar acá, a trabajar acá. Y por otro lado, pues están los genes españoles, rubios, arios, blancos. Entonces, esto fue, digamos que una mixtura de culturas, pero todo forjado a base de la violencia. Incluso hay en la política y en la forma de proceder, cuando hay dinero de por medio, riqueza de por medio, beneficio individual de por medio, hasta entre nosotros mismos podemos vendernos o estar de parte del poder. Por ejemplo, los mismos negros en África hacían tratos con los españoles para cazar a otros negros y vendérselos. ¿Sí? Así, digamos, es que ha sido la historia por la violencia en el mundo y más en este periodo colonial. ¿Ya? En lo económico, ya vamos a pasar a lo económico, habían varias cosas desde las cuales se ganaba dinero o digamos, se sostenían los españoles acá. Y es que en un primer momento no se sabía cómo financiar el gobierno del virreinato acá en América. Entonces empezaron, digamos, a sacar nuevas modalidades que, digamos, a costa de la población indígena y negra pudiera enriquecer a los colonizadores. Entonces hay una modalidad que se llamó la encomienda, ¿sí?
los encomenderos y repartidores de tierras, y es que, bueno, la encomienda era una modalidad de trabajo en la cual los indígenas trabajaban en hectáreas de tierra de los criollos del reino, del virreinato, perdón, a cambio, no de dinero, no de paga, no de remuneración, como en un trabajo normal, sino a cambio de que les enseñaran, ¿qué? El español y el cristianismo. ¿Mm? Entonces, digamos que para ellos no era necesario ni aprender el español ni aprender el cristianismo. El español y el cristianismo era necesario que lo aprendieran para que los colonos pudieran seguir dominando las tierras y poder perdurar en el tiempo. Entonces, por eso se cuenta que la encomienda fue una modalidad total de explotación. Así fue. ¿Hasta ahí tienen algo que decir? Preguntas, dudas, comentarios, arengas, chistes. Nada, bien. Bueno, entonces, la esclavitud económicamente también, o sea, digamos que la parte económica, el beneficio económico que se llevaron los colonizadores de sus colonias fue abismal, y ya ahorita vamos a ver un ejemplo más claro de por qué, pero bueno, en el tráfico de negros se intercambió también mucho oro, se hizo un negocio muy grande alrededor de la esclavitud como negocio, ¿sí? Porque se veía a los negros como un producto para ganar dinero, ¿sí? Por eso aún el racismo es tan fuerte, ¿sí? Y no en vano veamos hoy lo que pasa hoy pues en este momento en Estados Unidos, ¿sí? Es una lucha antirracista, porque en Estados Unidos el racismo perduró por mucho tiempo y aún es muy fuerte, ¿sí? Y es fuerte, ¿por qué? Porque desde la colonización en América, recordemos que Estados Unidos también hace parte de América y también fue colonizado por españoles. Allá en Estados Unidos fue que no dejaron ni un solo rasgo indígena. ¿Sí? Lo ocuparon la mayoría ingleses y españoles. Entonces, claro, ese territorio quedó como un nuevo país para ellos y por lo tanto se forjaron en esa percepción de infravalorar al negro, infravalorar al indígena como una raza inferior o como algo poco más, poco menos que un humano. ¿Mm? Aquí tenemos una ilustración, esto es latín. Latín es la lengua que se hablaba, digamos que por excelencia en la iglesia, en Europa, los intelectuales, los cristianos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Esta es otra forma de lucrarse, otra forma económica que se llama la mita. ¿Y qué son las mitas? Era una modalidad antes del Imperio Inca y los españoles como que la copiaron, la heredaron, aprendieron de ella y la implantaron en su nuevo gobierno. Y es vacantes, digamos, de trabajo, sí, puestos de trabajo para indígenas y negros en diferentes tipos de minas o construyendo diferentes tipos de obras o transportando diferentes tipos de mercancías o lo que ellos necesitaran en ese momento, en el cual se les pagaba solo 2 reales por semana y trabajaban 2 semanas sin paga y luego se les pagaba otra vez a la semana y luego otra vez 2 semanas sin paga. ¿Mm? Digamos que esa era la mita.
y quienes trabajaban allí sometidos se llamaban miteros. Actividades económicas fuera de las que ya les presenté, hablando de lo que tiene que ver con la población, es decir, la mita, la encomienda y la esclavitud son, digamos, formas de, de financiar la economía por medio de los humanos. ¿Mm? Ahora vamos a verla por medio de los recursos naturales, por ejemplo. Entonces, lo que se encontró acá, las actividades comerciales que más se hacían era la ganadería, la agricultura, la minería, el comercio y pues el tráfico de esclavos, como ya lo habíamos hablado. En el sentido de la minería se extraían muchas cantidades de oro, plata, cobre y hierro, ¿sí? Porque digamos que aún hoy en día estos territorios, así a pesar de haber sido súper explotados, todavía cuentan con bastantes yacimientos de piedras, de minerales que se pueden, pues que desde los cuales se pueden explotar. Los indígenas utilizaban estos minerales para realizar esculturas, artesanías, ni siquiera los usaban como una moneda de cambio, a lo que los españoles les vino a parecer una aberración y también una maravilla, porque los indígenas les dieron todo su oro sin importarles nada, porque para ellos el oro no significaba eh, avaricia o ambición, lo que para los españoles o los colonos sí significaba. Ellos estaban, digamos que, hambrientos de acumulación de riquezas. Y se dice que recogieron tanto oro y tanta plata. Esto es una mina para que podamos ver de dónde es que se extrae, ¿sí? Entonces se pela esa roca y se pela hasta que usted encuentre lo que necesita. De ahí se sacan esmeraldas, se sacan plata, oro, níquel, cobre, aluminio, lo que usted necesite, dependiendo de las propiedades de cada montaña. Estas minas pues quedan obviamente subterráneas o internas en las montañas. Entonces, eso por el lado del oro, ¿sí? Y los demás minerales. Entonces les estaba diciendo, se dice que sacaron tanta plata, plata hablo del elemento plata, que se podía haber hecho un puente de plata que uniera México y Madrid. Imagínense ustedes esa cantidad de plata que se sacó en ese momento, que se extrajo, que se puso, que para unir un puente, para unir dos distancias tan grandes, como, tan amplias como lo fue México y Madrid, como lo son hoy en día México y Madrid, que un viaje en avión entre México y Madrid puede ser de 3 horas, 5 horas. ¿No? ¿Cómo sería la cantidad de plata y de los otros minerales que se saquearon? ¿Sí? Y que se siguen saqueando claramente. Vemos aquí pues el oro extraído ya. La agricultura. La agricultura, digamos que estuvo enteramente a la disposición de las necesidades de los europeos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ellos vinieron aquí a estudiar más o menos qué diversidades de plantas habían y qué era lo que ellos no tenían allá y se podía comerciar. Entonces, el monocultivo de caña viene de ahí, por ejemplo, el monocultivo de café, ¿sí? Porque se pueden aprovechar las hectáreas de tierra para cultivar una variedad infinita de cosas. Por ejemplo, aquí, antes de que los monocultivos se dieran y se trabajara, eh,
en beneficio de las economías externas, habían 120 variedades de papa. ¿Cuántas papas conocen ustedes ahora? ¿Cuántas variedades de papa? ¿Como 4? Bueno, pues antes habían 120 variedades de papa. Y entonces se va modificando la tierra de tal forma que dé solo lo que necesitan que dé, no lo que en estos territorios se da. ¿Todo para qué? Para producir en grandes cantidades y asimismo vender en grandes cantidades. Pasa con el azúcar, pasa con el café y pasa con otro tipo de cultivos, por ejemplo los bananos, las flores, que Colombia fue reconocida, muy reconocida por eso en su momento, pues de, digamos, de brillar del siglo XX. Y otra de las actividades fue la ganadería. Ustedes, no sé si ustedes saben que las vacas y los caballos no son de acá. Las vacas y los caballos no son americanos. Aquí en América no existían esos animales en ese momento. Los indígenas solamente habían domesticado el perro, el pollo, la gallina, y eso, digamos que se alimentaban con base en esta dieta, no comían perro, pues, pero sí comían animales pequeños, cuy, por ejemplo acá se come cuy y cabra, porque no existían vacas, no existían caballos. Las vacas y los caballos los trajeron los europeos. Y ahora ustedes piensan que, por ejemplo, el cerdo sí es de acá, la carne de res es inherente a su subjetividad o a su individualidad y no, ¿sí? La ganadería, la actividad ganadera es completamente europea y se trajo acá para que los españoles o los colonos pudieran sobrevivir con base en esta dieta. ¿Sí? Porque incluso hasta los humanos, biológicamente hablando, somos intolerantes a la leche de este animal que estamos viendo aquí. Entonces, digamos, lo que tenemos que ver en este momento tiene que ser, bueno, va muy relacionado con cuál fue ese contexto de la colonización, ¿sí? Y que ha influido de ello para que hoy seamos lo que somos ahora, ¿sí? Sea para bien, sea para mal. Todas las críticas que se le puedan realizar a la colonización por invasiva, por abusiva del poder, todo esto, todas estas críticas tienen que fundarse en una premisa, y esa premisa, ¿cuál debe ser? Pues el conocimiento de la historia. Entonces, la idea es esto, que conozcamos cada vez más la historia, de tal forma que ustedes, bueno, que podamos saber a qué nos referimos cuando hablamos de nuestra identidad. Entonces, acá tenemos actividades de clase, tarea de política en la colonia, actividad de clase y tarea de economía en la colonia. ¿Por qué tienen sesión doble hoy? Porque estamos respondiendo el lunes festivo. ¿Bien? Hasta ahí tenemos algo que aportar. No, profe, no, profe, no, profe, no, profe, déjenos ir. Bueno, Brian, abriste el micrófono. ¿Quieres decir algo? No, no te escuché bien lo que dijiste. ¿No? Bueno, entonces No ya te podemos escuché ir bien. colgando llamada. Muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por la espera, por la asistencia. Espero no volverles a fallar en el horario, pero realmente no es que yo quisiera esto, la verdad. Entonces, bueno, muchas gracias por la atención y ya podemos ir colgando.